Para empezar, quisiera que veamos lo que nos dice el libro de Hebreos. Hebreos 12:28. Nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Por eso, seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo con respeto y con temor, porque nuestro Dios es como un fuego que puede destruirnos. Cuando vemos esta parte de la Biblia, vemos primero que se nos habla del reino. Y se nos habla del reino que nada lo puede mover. Nada lo puede tambalear, nada ni siquiera lo puede hacer que se mueva un poquito. Es más o menos como cuando vemos acerca del martillo de Thor, que nadie que no sea digno no lo puede mover. En cambio el reino es mucho más, porque ni siquiera, el único que es digno de hacer que el reino cambie es Dios. Pero como Dios es Dios y Él no cambia y es el mismo ayer, hoy y siempre, ese reino es inconmovible. Nada ni nadie lo puede hacer tambalear. Entonces dice, ese reino que lo recibimos nosotros, y recordemos uno de los distintivos de la viña, que es sí, pero todavía no. Recibimos el reino, somos parte del reino, formamos parte del reino, pero lo que recibimos de Él es apenas un destello. Lo que recibimos del reino es apenas un destello de todo lo maravilloso y todo lo grande que es el reino en realidad. Es apenas una muestra, es como las muestras médicas, es algo chiquito, ¿eh? Dios nos recibe con amor. Por eso dice aquí que nos acerquemos a Él con respeto y con temor. ¿Qué quiere decir esto? Reconociendo que Él es Dios. Es más o menos como cuando uno es chiquito y de repente cuando uno es chiquito y lo llaman a la dirección del colegio. Y que uno sabe que no ha hecho nada malo, uno sabe que se ha portado bien. Y que más bien la directora quiere hablarte porque tuviste una destacada participación en un concurso intercolegial. Entonces tú sabes que no has hecho nada malo. Uno sabe que lo llaman es por algo bueno, pero aún así, saber que voy a la oficina de la dirección, hasta hablando cuando uno es chiquito, ¿no? Es aterrador. Yo siempre que me llaman, si pienso que me van a retar. Entonces, porque uno sabe que el poder que tiene la directora o la director, lo que sea, de la institución educativa. Y como uno es chiquito, no lo ve más grande. Entonces, esa es más o menos la idea cuando nos acercamos a Dios, cuando se trata del temor. O sea, no se trata de tener temor de miedo, sino temor de ser consciente del poder que Él tiene y que con ese poder me recibe con los brazos abiertos. Y que con ese mismo poder es que me protege. Pero aún así, debo ser consciente que Él es Dios. Porque como dice aquí, ¿no? Debemos acercarnos a Él con respeto y con temor. En otras versiones dice con temor reverente, es decir, reverencia, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada ni nadie tiene más poder ni autoridad que Él en todo el universo. Entonces, consciente de eso es que uno debe acercarse así. Yo recuerdo que ¿qué habrá sido? Cuando mi hija estaba en el kinder, 3, 4 años, por ahí. ¿Ah? 3, 4 años, sí. En el kinder, estaba en el kinder. Para ponernos en contexto, ella desde que nació, a diferencia del hermano que nació como un torbellino y prácticamente nació hablando, ella en cambio casi ni hablaba, casi ni lloraba. Uno se enteraba que había que darle el biberón porque decía, ¡ah! Se acabó. Eso era todo. Tranquilita, se despertaba, me miraba y me sonreía así. Entonces ya, pues uno dice, wow, esto es como que es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Claro que a medida que va creciendo uno se da cuenta de que a veces esa carita puede ser solo pantalla, ¿no? Entonces, y que ya ahora tengo que decirle, ¿sabes qué? Mira, yo te amo un montón, pero no confío en lo que hacen tus manos,
puedes hacer muchas travesuras y a veces esas travesuras pueden tener consecuencias devastadoras. Y bueno, pero eso obviamente vino a la luz después. Pero cuando estaba en el kinder, era así, pues casi ni hablaba. Cuando de repente un día me entero, no, que la llamaron a dirección. La llamaron a la dirección. ¿Qué pasó? Qué extraño. Y estábamos hablando del kinder. O sea, no es que era como si fuera ahora. Ahora me dice que llama a dirección. Ah, no, pues ¿qué hizo? Pues ahora sí, ya pensar, bueno, ¿qué disciplina se va a aplicar al respecto? ¿Qué se va a hacer para corregir eso? Pero estaba en el kinder, llamada a la dirección. Y después me explicaba que era que ellos, que ella, y es más, ella ni siquiera había entrado. Ella había estado como en una especie de campanero, que estaba como diciéndole a los compañeritos que no entren a una sala, que era una sala especial para niños con discapacidad. Pero como para ellos era la sala prohibida, era como la cámara de los secretos. Y ellos decían, no, quiero ver qué es lo que hay. Porque era la sala prohibida, la sala que ellos no debían entrar. Entonces, era así, era como una especie del distrito 13, así, ellos no debían entrar. Y sin embargo, por la curiosidad, y como dice el dicho, la curiosidad mató al gato, efectivamente fueron y por eso los llamaron a la dirección. Para ser honesto, en aquel momento hasta casi me sentí orgulloso. Porque ya, bueno, ya es una niña normal. Entonces, pero yo me imagino, yo estoy completamente seguro que en aquel momento que esos niños los llevaron a la dirección, ellos sintieron que el mundo se les acabó. ¿Cómo? ¿Ellos dijeron que no entre? No, o sea, me refiero porque los llevaron a la dirección por haberse metido a donde no debían meterse. ¿Ella también metió? Claro, bueno, ella no entró, ella se quedó afuera como motivando a los compañeritos que no, vamos, no vayamos, ya, ¿no? Como que motivando, no debemos entrar ahí, no sé qué, ¿no? Pero sin embargo, igual como estaba siendo cómplice, pagó, también se fue a la dirección. Y lo que pasó en ese momento es que a esos niños, cuando los llevaron a la dirección, eso tuvo que ser una experiencia aterradora. Pensar, y ahora sí, quién sabe qué va a pasar, ahora sí, algo así es acercarse a alguien con temor y respeto. Es decir, ser consciente del poder que tiene, pero a su vez entender que Dios nos recibe con amor. Y que ese poder que Él tiene es el poder que Él lo pone para que seamos sus aliados. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿acaso la oración mueve la mano de Dios? Yo recuerdo que en la parábola del hijo pródigo sucede una situación que cuando él se acercaba, cuando él decía, el hijo pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre, y aunque sea me recibirá como uno de sus empleados, como uno de sus trabajadores. Dice la escritura que el padre lo vio a la distancia. El padre no hubiera podido verlo a la distancia si no lo hubiera estado buscando, si no lo hubiera estado esperando, porque si no el padre sencillamente estaba adentro haciendo sus cosas, como diciendo, ya, este muchacho vago que... Y sin embargo, no. La Biblia nos dice en Romanos 8:26, asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Oiga, esta palabra a mí me parece increíble. Porque nos dice aquí, o sea, yo no sé usted, pero yo aquí veo a un Dios que toma la iniciativa. A un Dios que no está esperando que nosotros digamos algo, pidamos algo, que clamemos para actuar. Porque aquí dice que el mismo Espíritu Santo que sabe. Y por eso también ese es otro de los distintivos que nos caracteriza como la viña, cuando le rogamos, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, llénanos, tócanos, transfórmanos, háblanos. Danos la seguridad de que estás con nosotros en la salvación y todo, porque el Espíritu sabe lo que nos conviene. El Espíritu Santo sabe lo que nos conviene. Y por eso dice aquí que intercede por nosotros. Es decir,
ora por nosotros, habla por nosotros de manera misteriosa. Dios toma la iniciativa, Él no está esperando para que nosotros nos movamos para actuar. Y la idea de pensar que la oración mueve la mano de Dios es una idea un poco tóxica en realidad. Porque es como que pensar que Dios está ahí, inmóvil, y no hace nada, mientras nosotros no hagamos nada. Y eso nos puede llevar a pensar cosas como que cuando no recibimos respuesta, no estoy pidiendo correctamente. Otra idea es, no, Dios no me escucha. O si no, no es su voluntad ayudarme. O una de las más devastadoras, no soy digno de que me responda, porque no me he portado lo suficientemente bien. Si nosotros reducimos el poder de Dios para ser quien nos dirige a nosotros como sus aliados, el limitarlo a nuestras acciones anula el poder de la cruz. Porque si Dios me va a responder mis oraciones en virtud de cuánto yo he obedecido, entonces, ¿para qué está la gracia? Estoy anulando el poder de la cruz, porque si no, ¿para qué necesito de Jesús? ¿Para qué necesito de acercarme a Él? Si basta con que yo me porte bien. Y yo sé que esto de repente puede sonar como... ¿ya? Y vamos a explicar en realidad de qué se trata todo esto. No quiero decir con esto de que yo puedo tirarme al relajo sin importar si obedezco o no, pero entender que Dios responde a mis oraciones no en virtud de cuánto yo le obedezco, sino en virtud de cuánto yo le creo. Y es obvio que si yo desobedezco y vivo peca, sin arrepentirme, sin entender que necesito cambiar de vida, ¿qué va a pasar? Me alejo de Él. Y si me alejo de Él, ¿cómo le voy a creer? O sea, ese es el detalle. Yo me acerco a Dios. Tengo fe en Él, yo creo en Él, creo que Él está conmigo. Si yo creo que Él me está viendo y que Él está queriendo participar de todas las cosas que yo hago, ¿con qué cara de concreto voy aún así, querer desobedecer con alevosía? Si soy consciente de Él que está conmigo, si el Espíritu Santo está conmigo y es el que me dice, ¿sabes qué? Eso está mal. Tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, tienes que ver las cosas de manera diferente. A veces pensamos que, o sea, esta idea, ¿no? Esta idea de la que, como que Dios está esperando que nosotros hablemos o que pidamos para Él responder, es más o menos como si Él estuviera así. Como el padre que está ahí mirando el celular y el hijo ahí que se despedaza. Y como que está esperando ahí que de repente se vaya de oreja y haya un poco de sangre para recién actuar. Dios no está en la banca esperando a que nosotros pidamos. Yo más bien lo veo así, un poco para ilustrar el ejemplo. Vemos al hijo que está embelesado con el celular. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, es una realidad. ¿Ya? Así que al que le caiga el guante, bueno, ya saben. Entonces el hijo no es ni consciente de lo que pasa a su alrededor. El padre que está pendiente del partido, también está pendiente de proteger al hijo. Y de repente sale volando un bate. Entonces, si el padre no hubiera estado pendiente del hijo, ¿qué hubiera pasado en ese momento? Le caía el batazo en la cabeza. Y quién sabe qué da, porque un bate es un bate. O sea, no es el bate que tenemos de juguete, el bate de béisbol es duro. Sí, claro, es macizo, en realidad, que puede constituirse como un arma. Entonces, ¿el padre qué hizo? Metió el brazo para proteger al hijo. Y claro que vemos ahí de repente las imágenes alrededor. Como esos dos que están también ahí que parecen caballeros Jedi, queriendo sostener el bate solo a lo lejos, no a la distancia. Y el hijo recién se enteró que algo estaba pasando, ya cuando prácticamente tenía el bate encima. Algo así es nuestro Dios. Él no está esperando que nosotros dejemos que seamos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor para actuar, para protegernos. Y como pasa muchas veces, nosotros ni siquiera nos enteramos de que Él está actuando
hasta el momento en que ya prácticamente tenemos la situación encima. O sea, Dios no es que está ahí esperando, bueno, a ver si. Entonces, hay unos detalles que no debemos confundir. Dios nos dice que pidamos. ¿Sí? Él nos dice. O sea, piden y no reciben. O sea, perdón, no reciben porque no piden. Y nos dice que pidamos. Y es verdad que a veces da la impresión que Él está esperando a que pidamos para actuar. Pero, aquí viene el pero, no es que Él necesita que nosotros pidamos. Somos nosotros los que necesitamos pedir para reconocer que necesitamos de Él, que dependemos de Él. Y si a veces parece que tarda en responder, es porque en medio de todo eso hay alguna lección que debemos de aprender. Y generalmente la principal lección que tenemos que aprender es humildad. Porque para pedir se necesita de humildad. Porque reconocer que necesito. Reconocer que tengo una necesidad. Reconocer, Señor, pedirle por ejemplo por sanidad. ¿Ya? Señor, que sí, que tengo este dolor acá, sáname, por favor, Espíritu Santo, sáname, por favor. Y a veces uno dice, pero ¿por qué tengo que pedir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? ¿Por qué no me sanas de una vez? En medio de todo eso, alguna lección hay de por medio. Porque si fuera una cuestión de que siempre sea instantáneo, de que yo oro y ¡pum!, Dios me responde. Entonces lloraría todo el día. Entonces, ¿para qué voy a necesitar perseverar? Aprender a perseverar, aprender a confiar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en el momento que nosotros nos acercamos a Él, tenemos que reconocer que Él es el soberano. Que Él responderá cuando deba responder. Pero a mí me corresponde tener la humildad suficiente para acercarme a Él y reconocer que yo necesito de Él. Que como tal y cual como lo dijo Job, que aunque me mate, no dejaré de lado mi integridad. Es decir, no es que Él está sujeto a lo que yo pida. No es que Él está esperando ahí a que yo ore para actuar. Y como ejemplo de esto, como una muestra de esto, vamos a ver lo que el mismo Señor Jesús nos dijo en Lucas 18. Lucas 18, del 1 al 3, Jesús les contó este relato para animarlos a orar en todo momento y no rendirse. Había un juez en cierta ciudad que no tenía respeto por Dios ni se interesaba por nadie, explicó Jesús. En esa misma ciudad vivía una viuda que iba una y otra vez ante el juez y le decía: haz justicia en mi caso contra mi enemigo. Pongamos la situación en contexto. Un juez, dice aquí, ¿no?, que este juez no quería saber nada de Dios y poco le importaba a la gente. ¿Ya? Como que me suena mucho a jueces en nuestros días. ¿Y que iba una viuda? Al decir una viuda, en el contexto del Medio Oriente, en aquel tiempo, una viuda era una mujer, se podría decir, a diferencia de nuestros días, ¿no? Porque de repente una viuda tal vez hasta se quedó con herencia. Como esas que de repente enviudan como 3 veces y que ya el siguiente esposo como que chuzo ya. Pensar 2 veces antes de ser el siguiente, ¿no? Entonces, tal vez enviudar en estos días puede ser hasta buen negocio. Pero en aquel entonces, la viuda como tal era una mujer hasta apartada de la sociedad. Por eso es que el Señor hace un énfasis especial en huérfanos y viudas, porque son grupos de personas desprotegidos. Y sin embargo, esta mujer de la historia que menciona el Señor, les dice que iba una y otra vez ante el juez y le decía: haz justicia en mi caso contra mi enemigo. Y más adelante, en los versículos 4 y 5, dice: por cierto tiempo, él no quiso hacer nada al respecto, pero finalmente pensó para sí: aunque yo no temo a Dios, ni me preocupo por nadie, esta mujer es tan fastidiosa que me encargaré de que se haga justicia con ella. Así no me molestará más viniendo a verme tan seguido. ¿Ya? Como el hijo que está aquí diciendo:
Papi. ¡Ya! ¡Párale! Y más adelante, en los versículos 6 y 7 dice: escuchen lo que hasta un juez injusto decidió. Dijo el Señor: ¿no creen que Dios se encargará de que se haga justicia con su pueblo, que clama a Él de día y de noche? ¿Creen que Dios los hará esperar? Y ahí viene la respuesta. En el siguiente versículo: no. Les aseguro que Él les hará justicia con prontitud. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará personas en la tierra que tengan fe en Él? Muchas veces se asocia el juez injusto de esta historia con Dios. Se piensa que Dios es como el juez injusto, que de tanto que le piden, dice, ya. Pero en realidad no es así. O sea, el juez al que se refiere la parábola no es Dios. Y Jesús no se está refiriendo a Dios. Y es por varios motivos. El primer motivo es que el juez de la historia es injusto. Y Dios es un juez justo. Entonces, no puede ser Dios a quien se refiere. Por un lado. Por otro lado, dice puntualmente que este juez no respetaba a Dios. Que hasta él mismo reconoce: no respeto a Dios. Entonces, no se refiere a Dios. Dios no es el juez injusto. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace? Hace la comparación. Porque toda comparación natural que Jesús usa, las parábolas, nos sirven para poder ilustrar una realidad espiritual. Entonces, el decir cosas como voy a golpear las puertas del cielo o no me voy a rendir hasta que Dios haga algo con nuestras oraciones es algo hasta arrogante. Porque Dios es soberano. Somos nosotros los que tenemos que sujetarnos a su voluntad. Tanto así como vamos a ver la segunda parte del último versículo que vimos. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará personas en la tierra que tengan fe en Él? Es ahí la clave de que el por qué. En ocasiones nuestras oraciones están dirigidas de manera equivocada. Porque tengo que entender yo, ¿quién es Él? Por eso empezamos diciendo que Dios es Dios. Y que si nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos con respeto. Y con temor por su poder. Pero a su vez, saber que Él me recibe con amor. Y dice, tengo que entender quién es Él. ¿Y quién soy yo? Ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Ya? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Así, no, va a decir tu nombre. Yo soy. No. ¿Quién eres tú ante los ojos de Él? Entender que Dios quiere participar activamente en tu vida. A Él no le molestan nuestras peticiones. A Él no le molesta que nosotros hablemos hasta de cosas inverosímiles. Es como cuando mis hijos, cuando eran chiquitos, hablaban cosas totalmente irrelevantes, pero para ellos eran importantes. Una vez así, Andrés quería llevar a un viaje en la mochila todas sus tortugas ninja. Y le digo, ¿pero para qué vas a llevar tanto? Si más bien, pero no, ten un espacio libre para que puedas de repente las cosas que vas a comprar puedas meterlas ahí. ¿Para qué los vas a llevar para después traerlos de regreso? Entonces el que me dice, ya, pero por lo menos déjame llevar a Leo. Ok, lleva a Leo. Y Leo se fue en la mochila. Leo se fue a Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, era algo que uno puede pensar, pero qué tontería. Y tal vez él escucha eso en este momento y se ríe y dice, ay, pero qué cosas que estaba pidiendo. Pero eso en aquel entonces era importante para él. Y como era importante para él, también tenía que ser importante para mí por el amor que le tengo. Entonces, y ahora de repente tal vez otras cosas que son irrelevantes, diferentes, pero son importantes para él. Entonces, ¿qué toca? Por amor a Él, eso es importante. ¿Por qué? Porque precisamente hay amor de por medio.
Y Dios es igual. A Dios no es que dice, no, sabes que no me pides esas cosas, no hables tonterías, déjate de cosas. A Él no le molestan esas cosas. Más bien le agradan porque estamos reconociendo que Él es Dios, que somos sus aliados, que Él es nuestro Padre.